¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo, comunidad Deporte 503. Miren que poco a poco vamos creciendo bastante. Me gusta recibir sus comentarios y escuchar cuando dicen estamos pendientes del siguiente podcast. Que bueno, hoy traemos a alguien que ustedes probablemente conocerán por su faceta en la televisión de El Salvador, por su faceta en la música de El Salvador, y muy pocos sabrán que tiene muchísimos años de ser directivo de un equipo por el cual él pregona ser aficionado y lo ha hecho por años. Estamos hablando del buen amigo Daniel Rux y de su faceta en Luis Ángel Firpo. Tiene que ver mucho con deporte, tiene que ver muchísimo con lo que está próximo a suceder, que ya va a comenzar el torneo, así que los dejamos con eso. Un gusto que nos acompañen, de veras que es un orgullo, un honor, me siento muy contento de que haya accedido a estar con nosotros el arquitecto Daniel Rux del BO, conocido por muchas generaciones de personas en El Salvador, no solo por televisión, radio, deporte, música y muchas otras cosas. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Ahí está, te faltó decir por diferentes cunetas, varios lugares Antros. públicos de cuando había ni se podía ir. Sí, antes, sí. O sea, antes que aparecieran las cámaras fotográficas de los celulares. ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Me acabas de hacer recordar el Malibú, por ejemplo, en el Boulevard. ¿Te acordás? ¿Qué recuerdos te trae eso? El Malibú era base para ir a escuchar, sobre todo a Fuga, cuando hacía los especiales de Zeppelin y todo ese tipo de cuestiones. Nazi y compañía, ¿no? Nazi y compañía y todo, que era, digamos, la sucursal, por así decirlo, de Bronco, para tener el chance de hacer especiales de Soda Stereo que empezaba a surgir, y era un público cautivo muy, pero muy chiquitito el que andaba por ahí escuchando a Soda Stereo, pero ellos ya sacaban las canciones, qué sé yo, bueno, Nada Personal, Sale el Sol, todas aquellas que eran de las primeras, de los primeros discos de Soda Stereo, y era bellísimo. Con la camada de la femenina íbamos muy, pero muy seguido. Era cancha, yo estoy seguro. Mira, y voy a cambiar rápido de tema para que no se me vaya a dejar Moisés Anaya, porque Moisés Vaya. tiene un podcast también de música y fue bien enfático. Me dijo, Carlitos, mantenerlo 80-20, 80 deportes, 20 otras hierbas. Así que, Mira, vos podés preguntarme de cualquier cosa que... Nos vamos a ir por otros caminos en algún momento también, Dani. Vos preguntame lo que quieras que yo te voy a contestar de lo que... igual, callado no me voy a quedar, vos dale. Démosle. Mira, comencemos justo con esto. Traigo aquí un orden, esto ahí me dicen siempre, mira, para las entrevistas, un orden, una escaleta, una guía. Sí, es importante el orden, pero a mí me gusta que la plática vaya fluyendo y que eso nos lleve de un lugar a otro y creo que así tiene que ser. Es conversación. Yo prefiero estudiar sobre la persona con la que voy a conversar y no estudiar las preguntas sobre lo cual voy a entrevistar. A mí cuando me pasan cuando vienen personalidades de afuera y te ponen, mire, estas son las preguntas que él va a responder. Y, escúcheme, yo sé quién es, déjenme, denme chance de platicar con él. Platiquemos. Dale. Si no es lo mismo poner un robot a leer las preguntas. Dani, ¿cómo terminaste en El Salvador? Comencemos por eso, porque muchos sabemos de tus inicios, sabemos que ahora estás metido en la parte directiva de Firpo, conocemos tu amor por el equipo pampero. Estoy seguro que mucha gente que es aficionada a Firpo, que anda por los 30, 40 años de edad, se hizo aficionada a Firpo, viéndote a vos en Domingo para Todos y cómo hinchabas por el equipo y cómo trasladaste eso, aunque Firpo es un equipo muy viejo. Pero ya vamos a llegar ahí. Primero contanos, ¿cómo pone un pie en El Salvador Daniel Rux? La cuestión viene de la siguiente manera. Yo soy hijo de un exfuncionario de Naciones Unidas y durante los 16 primeros años de mi vida viví en 8 países diferentes, ¿ok? Entonces, eso significa, Carlos, cambios de cultura, cambios de colegio, cambios de compañeros, cambios de actitudes, de muchas cuestiones, que llega un momento a los 16 años, yo salí de bachiller a los 16 en Honduras, pero antes de eso venía de Mozambique, que ahí había sido la misión de mi papá. Habían unos choques culturales grandes y sobre todo a mí me favoreció mucho el constante cambio de colegio porque salí de bachiller realmente muy joven, pues a los 16, y ya tenía en la cabeza voy a estudiar arquitectura, así que cuando se terminaba la misión de mi papá en Honduras, le pregunté, mira papá, decime a qué país vas, porque yo en lo particular al país que vaya ya no quiero estar haciendo equivalencias de universidad que son más difíciles y todo, ahí me voy a quedar. Y mi papá me dijo El Salvador.
Ojo, eso fue antes de octubre de 1979, así que cuando venía el periodo de inicio, bueno, vino el golpe de Estado de Romero y todo, y yo igual me vine solo primero a El Salvador porque tenía que empezar la universidad y todo eso, y lo divertido fue que mis papás, mi familia, mis hermanas nunca llegaron a El Salvador, porque Naciones Unidas le suspendió la misión porque, recordarás, yo llego un 14 de enero de 1980 y en esa época específicamente, eh, después del golpe de Estado de Romero y la primera junta revolucionaria de gobierno, empieza todo nuestro conflicto civil, ¿verdad? Se van a la clandestinidad varias de las agrupaciones de vanguardia y comienza obviamente el problema. O sea que yo llegué a El Salvador exactamente en el punto cuando todos se iban. Me explico, cuando todos estaban buscando cómo salir, bajé yo con mi guitarra y mis talaches y me quedé. Naciones Unidas me dijo, mire, estamos evacuando gente, tantas personas, etcétera, etcétera. Eh, Solo necesitamos su pasaporte nada más, deje todo que después lo vamos a recuperar. Y yo le dije, no, ¿saben qué? Yo me voy a quedar. Ya empecé las clases, eh, se puede vivir, o sea, era una cuestión, mis papás alarmados me hablaban porque los mandaron a Guatemala a estarse en stand-by y me hablaban y me preguntaban qué pasaba, porque claro, las noticias de afuera eran horribles, y yo les decía, mira, sí, hay una guerra, pero no la estamos viviendo acá, específicamente en San Salvador tan intensamente, pero sobre todo, Carlos, lo que a mí me gustó fue que tuve la oportunidad desde que llegué de lograr una de las máximas sensaciones que tiene que tener el ser humano, cualesquiera sea su profesión, su carrera, su talento, etcétera, etcétera. O sea, todos creemos que el triunfo en la vida es tener mucho dinero, muchas propiedades, tener, por supuesto, una vejez confortable y tranquila. Yo sigo pensando que la vida se rige por sensaciones y para mí lo más importante, la que me colma, es ser útil. Entonces, en lo particular, sentí que llegando a El Salvador me estaba volviendo útil. Y cada vez ahora, por ejemplo, ahorita que atravesamos esta cuestión de COVID y todo, y qué sé yo, y hacemos domingo para todos, 2 personas nada más porque el resto están en cuarentenados, cuestiones así, me sigo sintiendo útil en el país que adopté como mío legalmente. Comprendo la sensación, es sentir que puedes hacer algo, aportar algo, ayudar a una causa, llámese dirigencia en Luis Ángel Firpo, llámese aficionado a Luis Ángel Firpo, llámese productor, llámese locutor, llámese presentador de televisión, y eso es lo que lo hace sentirse a uno vivo, Daniel, seguramente es la vitamina más grande que existe para el ser humano. Aterrizaste, dijiste algo bien interesante, antes estuviste en Mozambique. ¿Cuánto tiempo estuviste en Mozambique? 1 año y medio. Año y medio. ¿Y antes de eso qué otros países recorriste? Bueno, yo nací en Uruguay y realmente nunca viví en Uruguay. Viví 6 meses, viví en una época. Uruguay, después Argentina, de Argentina a Estados Unidos, ¿verdad? De Estados Unidos regresamos a México, de México a Venezuela. De Venezuela viví esos 6 meses que te cuento en Uruguay. Después pasamos a Mozambique, después a Honduras. Y mi 9º país, obviamente, fue El Salvador. ¿Dónde nace el amor a Luis Ángel Firpo entonces, en medio de todos estos países, cuando aterrizaste En El Salvador, porque te garantizo que en la ciudad de Lorenzo Maputo, y no te estoy diciendo una mala palabra, sino que así se llamaba la capital en aquella época, nadie conoce de Luis Ángel Firpo, ni del boxeador, ni del equipo. Llego yo a El Salvador y me encuentro, el mismo día que llego, una madrugada del 14 de enero de 1980, ya había salido, me acuerdo, del periódico y me pongo a leer, porque futbolero he sido siempre. Perdón, Daniel, perdón. Está interesantísimo este relato que me estás contando, pero quiero saber algo antes de que sigas con tu respuesta. Dale. ¿Ya venías con un equipo en el corazón o no tenías ningún equipo de fútbol en el corazón cuando aterrizaste en El Salvador? ¿Y luego qué pasó con Firpo? Mi equipo, si vos me preguntás, al único equipo que yo he seguido antes de Firpo y que sigo aún, ¿verdad?, hasta la fecha, es a San Lorenzo de Almagro, en Argentina. Porque el tiempo que vivimos en Argentina fue una época muy especial, sobre todo de conjunción mía con mi padre. Y
y mi papá hacía mucho lo que yo hago con mi hijo Marco Marcelo también. El viejo estadio de madera de San Lorenzo de Almagro, o sea, en Boedo, el que quieren reconstruir, el Ah, famoso gasómetro, íbamos con papá. Me explico que era, que mi papá es argentino y nació en Caballito, entonces en la época de Caballito ahí estabas, o eras de Ferrocarril Oeste o eras de San Lorenzo, ¿verdad? O sea, porque quedabas ahí más o menos en el borde. Entonces, mi papá fue hincha de San Lorenzo y íbamos con San Lorenzo, me llevaba al estadio y para mí era una cuestión increíble ir a ver a San Lorenzo. Ahí íbamos a los partidos de local, algún partido de visitante, etcétera, etcétera. Y ese era el único equipo por el cual yo sentía afición. Inclusive, de Uruguay no tengo equipo, pero sí soy hincha de la Celeste, eso sí debo de ser. Cuando juega Uruguay me emociona muchísimo. San Lorenzo y obviamente después el Firpo, que terminó siendo, eh, ese día que leo el periódico, aparece un equipo con nombre de boxeador. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Ah? O sea, y campeón de pesos pesados, o sea, debe haber llegado, o sea, el equipo debe salir a la cancha y deben ser unos tipos robustos, o sea, de 2'10" para cada lado, ¿verdad? De perímetro. Y me digo, ok, jugaban en el Flor Blanca el miércoles, yo llegué un lunes en la madrugada, y se enfrentaban al martes, por cierto. Entonces, fui a ver el partido, fui a la universidad y después fui a ver el partido, y fue impresionante. Yo me imaginaba que iban a salir con guantes de boxeo y una onda así, ¿verdad? se llama Firpo, dijiste, sí. O sea, una imagen creada terrible. Y fue una noche esplendorosa, esa noche del Flor Blanca, una noche grandiosa para el martes, ¿verdad? Porque nos metió 6-1 Oh, y éramos unas pirringuitas, mira, el más alto creo que era Carliño Neves, que todavía era el portero, y después eran, o sea, pero nadie mira, tenía. el Marte andaba un equipón en ese tiempo, era la base de la, Mm. de la, de la selección que fue al Mundial, casi que, Daniel. Sí, el Marte tenía muy buen equipo y Firpo viajaba en camión. Es más, si quiero ser, yo viajé en camión con Firpo ya siendo directivo de Firpo en 1983 todavía, hasta que con el esfuerzo de todos y muchos de Usulután logramos, eh, logramos comprar el bus, que fue el primer bus que se tiene, que todavía aparecen algunas fotografías que le poníamos adelante la bandera de Luis Ángel Firpo, porque teníamos que atravesar territorios de guerrilla, y eso era bien importante, ¿verdad? O sea, atravesábamos territorios de guerrilla para venir, o sea, la zona del Playón, Oh, sí. San Nicolás Lempa, toda esa era zona complicadísima. Cuando a mí me tocaba ser jefe de delegación, me iba la noche antes a Usulután, desde Usulután, me explico, me venía con el equipo, ya en el bus, regresaba ¿Qué a año era Usulután esto? ¿Qué año era esto, decís? 1983. Yo ingresé a la directiva en 1983. No es algo nuevo esto que Daniel Rux recientemente se ha hecho directivo de Firpo. Porque No, para mí no, la directiva es de años, de décadas. correcto. Yo entré, mira, ¿qué es lo que te digo? Fui a ver a Firpo ese día, perdimos. Y un día, volviendo de Honduras, que había sido mi último destino, tal como te estaba contando, Carlitos, venía de vuelta, iba a visitar a los amigos, me explico, o sea, y había toque de queda, pero en Honduras no, en Honduras la farra seguía. Acuérdate que, o sea, a todo esto yo tenía 16 años, 16, 17 años. ¿Qué pasa? Me voy a Honduras, vuelvo, no se podía ir venir por la Panamericana, me vengo por el litoral y paro en el viejo Hotel España, y me dicen, para almorzar algo, y me dicen, mira, y no vas a ir al Firpo, me dijeron. No, ¿por qué? Le digo, es que hoy jugamos contra Santiagueño, me dice, y tenemos que ver de no descender. ¿Ah? O sea, si Firpo perdía con Santiagueño, se iba Firpo. Ujú. Si Firpo empataba o ganaba a Santiagueño, entonces nos salvábamos al menos unas fechas más. El sufrimiento Eh, viene incluido desde el principio, Dani, entonces. Desde el principio, si no es sufriendo, no es Firpo. Entonces decidí que sí, que me iba al estadio, porque en esa época los partidos se jugaban a la 1 de la tarde en Usulután para quemar totalmente al adversario, aunque los de Santiagueño también jugaban de local en el hoy Sergio Torres Rivera, o sea que era lo mismo. Ujú. Me voy y ganamos 1-0.
ganamos 1-0. Ese era el torneo, el de 1980 específicamente. Y ganamos 1-0 y zafábamos del descenso, ¿verdad? Entonces, ya la sensación fue diferente, ya disfruté yo que Firpo había ganado 1-0, entonces me di cuenta que estaba... ¿Te sentiste útil? Correcto, por un lado, pero aparte que esto es una historia de amor, lamento, rencor, despecho, misericordia, lástima ajena, pena de otros, en fin, todo involucrado, hizo que al poco tiempo, si Firpo jugaba en Chalatenango, yo me iba al sombrero. Entre otras cosas, había otro motivo. Yo quería terminar de conocer el país y me ayudaba muchísimo, aún en épocas de guerra, ir donde fuera el equipo. Entonces ahí tenés que conocí Sonsonate, Chalatenango, en plena época de guerra. O sea, parado por guerrilla y por la guardia en múltiples ocasiones, ¿verdad? Entonces iba. Los directivos vieron, en aquella época estaba Moncho Aparicio, Gustavo Torres Serna, y bajo la presidencia de Gustavo Torres Serna, es que descendemos en el torneo 82-83. Y me llaman a mí, que trabajaba en la femenina ya, y yo condicionaba mucho mis estados de ánimo, digamos, mi temperamento, a lo que hubiera pasado el lunes con el Firpo, el domingo con el Firpo, a mi temperamento del lunes. Claro. Entonces, antes se jugaba casi todo domingo. Solo domingo, sí. Pero, ¿sabés qué partido se jugaba adelantado? El que el 4 iba a transmitir el sábado y uno el domingo. Así era la cuestión. Pero ya me habían visto y me habían escuchado en la femenina y me invitaron a la junta directiva, me juramentaron en Usulután mismo, y de las primeras cosas fue, bueno, mira, hay que juntar 1 millón de colones porque existe la oportunidad de que la gente de la Agave, de la famosa Hacienda, que eran los colonos de la Hacienda, nos vendan la categoría simplemente porque ellos se salvaron, pero no quieren seguir en primera. O sea, el Agave era un equipo formado por los colonos de la Hacienda, muy bueno, con una cancha muy linda que tenían, pero eran colonos de la Hacienda, quiero insistir, no eran jugadores profesionales, no estaban acostumbrados a los entrenamientos, a esto, a no ver a su familia todos los domingos, a tomarlo como una profesión, y más bien querían regresar a jugar en tercera o segunda división así. Hicimos una colecta, tanto en Usulután, obviamente, como en San Salvador, y yo la hice por radio. De ese 1 millón de colones que nos pedían, solo logramos juntar como 600 y poquitos mil nada más, no juntamos más, y con esa plata fuimos a presentarnos, ¿verdad? A la gente de la Hacienda, el Platanar, y nos dijeron, mire, está bien, se lo vamos a repartir a los muchachos, les dejamos la categoría, ustedes no ceden la de segunda, y se quedan en primera. Entonces esa fue la primera labor mía dentro de directiva. ¿De cuánto estás hablando? 1 millón de colones en ese tiempo para traerlo a la moneda actual sería ¿cuánto más o menos? Era un montón de plata, porque si nos vamos al 8.75, estaríamos hablando más o menos de $160.000 aproximadamente. Algo así que tuvieron, y de eso juntaron casi 2/3 partes, ¿verdad? Me decís. Juntamos 600.000, sí, en contribuciones pequeñas y en contribuciones grandes que nos daban varias mañanas, o sea, varias personas que se acercaban. Había gente que vendía las pacas de algodón, ¿verdad? Acuérdate, los algodonales de Usulután, y ponían la plata porque se necesitaba, ¿verdad? Y llegaron con la plata, ¿y qué le dijeron? Que sí, mire, yo llegamos con pena, pero es todo lo que pudimos juntar en la fecha que nos habían dicho. Y esta gente muy amable, los recuerdo mucho todavía, nos dijeron, miren, ¿saben qué? Está bien, se lo vamos a repartir a los muchachos, en realidad esto es para ellos porque han estado bien, porque vienen subiendo categorías de tercera, de segunda, de primera, sin ser jugadores profesionales, conservaron la categoría de primera, quedaron ahí en mitad de tabla, pero ellos quieren volver a sus labores en la Hacienda. Entonces, les agradecemos y todo, y se hizo toda la sesión legal de documentos. Después, hoy está, creo que en tercera todavía existe la Agave. Todavía sí, está ahí. Se escucha todavía. Todavía Daniel, así ya tú entrabas a la directiva, así regresaba el Firpo a la primera división entonces. Estamos hablando... No nos habíamos ido, no nos fuimos. No descendieron, pero estaban comprando algo de la Agave. ¿Sí? Sí, o sea, te podría decir yo, porque la gente
cuestiona mucho esta cuestión de la compra de categorías y yo mismo también lo cuestiono, debo de ser sincero. Pero me queda todo bien claro cuando yo vengo y me doy cuenta que en realidad Firpo tiene 4 orígenes, ¿verdad? El origen de la escritura constitutiva de 1923, ¿me explico? Sí. El origen de 1982, 83 específicamente, o sea, con la categoría del agave, el origen tercero con la categoría de Juventud Independiente y ahora un cuarto origen que es la cesión de la categoría del Independiente de San Vicente, que son otros 3 pesos porque ahí no se está pagando por esa categoría. De acuerdo, pero la escritura, fíjate, nos vamos a meter un poquito este tema rapidito para no entramparnos mucho ahí. Lo que está inscrito en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que es a donde supongo que está inscrito, es la escritura fundacional o la escritura de constitución de la asociación de 1923, me decís. Desde 1923, o sea, el Club Social y Deportivo Luis Ángel Firpo, en la cual nosotros ya metimos la certificación de credencial, solo que ahí me empiezan a comer un cacho en los tiempos, porque te das cuenta que Gobernación Sí. recién está trabajando a medio vapor. Ahora acaba de anunciar la gente de Federación que va a hacer inscripciones 27, 28 y 29, por ahí va, ¿verdad? Entonces estamos en esos corre-corres, obviamente, de la validación de la certificación para seguir todos los trámites legales como debe de ser realmente. Claro, claro. Sabiendo también que ya hay fecha de inicio, que ya hubo una reunión en la que se habla de septiembre. ¿Ya visualizan ustedes esa fecha? Sí. ¿Estar listos para esa fecha con todo? Pero eso no es grave. Lo del 5 de septiembre no es grave. A lo que le tenemos que sacar carrería, y ahí están los amigos tratando de echarnos la mano, es a sacar la certificación extractada, ya autenticada como nueva directiva de esta organización no gubernamental llamada Club Social y Deportivo Luis Ángel Firpo. Claro, esa certificación, esa extractada, autenticada, es la que tienen que llevar a las autoridades del fútbol. Es la que les van a dar gobernación, ¿verdad? Ahí les tienen que echar la mano y sí, todo se ha dilatado tremendo. Mira, o sea que vos desde que yo nací en 1975, yo sé que parezco más, pero es que me rodaron Pacho un tiempo, pero desde que yo te miraba pequeño en el 86, 87, decirle a tu papá que no hagan eso. desde que te miraba hacer fan Firpo y todo, que la gente comenzó a conocer más de Firpo por Domingo para Todos, por Daniel Rux, vos ya venías de ser directivo bastante tiempo. Es decir, claro, no te metiste a Firpo cuando comenzabas a hablar del equipo, porque no. hay un fenómeno, Daniel, el fenómeno y tú me vas a corregir aquí, de cómo la afición del equipo fue creciendo generacionalmente, exponencialmente, a raíz del impulso que tú le dabas en un programa de televisión que en su momento, y bueno, que está vigente todavía, pero en su momento era una cuestión que aquí no se miraba, porque bueno, estaba fin de semana también con Don Willy, saludos, pero el Domingo para Todos era otra cosa distinto al fin de semana. Era, si bien era los dos, eran programas de concursos, pero era la dinámica. El fin de semana lo veíamos un poco más, este es un poco más formal porque Don Willy. Pero teníamos a Daniel con Canuto y con Charlie haciendo otras cosas en Domingo para Todos el domingo. Y ahí entonces el llegue que tenía el programa incidió mucho en la cantidad de aficionados que llegó a tener o ahora tiene Firpo, Daniel. Sí, muchísimo. Porque el mismo Juan Torres me decía, mira, Chele, fíjate que te vamos a tener que pedir en una de esas que ya no digas los resultados al aire si Firpo está jugando a la misma hora que está Domingo para Todos, porque la gente deja de venir al estadio y te ve a vos, total, siempre queda informado. Siempre digo al Juan, mira Juan, le digo, no lo hagas un punto de directiva porque lo tengo que hacer, hermano. Si yo grito los goles cuando caen, pues, ¿qué querés que haga? O sea, soy tan firpense como el más firpense a estas alturas y venía don Sergio más conciliador y decía, tranquilo Juancito, tranquilo, vamos a empezar a poner los partidos los sábados para que Danielito pueda venir a verlo. Así me decía don Sergio. Y así era una relación de amistad que mantengo con todos los Torres, con los Torres Polanco, buenísimas personas, con los Torres Rivera, con don Sergio, doña Irma, gente que buenísima persona, que estando de pronto yo solo,
hasta me hacían parte de la familia también. Es bien importante porque en esa directiva que toda la gente dice, sí, estaba don Sergio que tenía pisto, entonces, como tenía pisto, el Firpo andaba bien. Y no era tan así. O sea, don Sergio tenía varias ideas específicas. Una era que varias marcas se peleaban por ser el patrocinador principal del pecho, Okay. y a ese patrocinador principal del techo, que en algún momento fue La Pepsi, Tapachulteca, que en algún momento fue la Tapachulteca, que en Taca. algún momento fue Taca, que en algún momento fue Colgate por un solo campeonato. Él vendía ese pecho principal en 250.000 colones. ¿Por qué? Porque el cálculo presupuestario estaba en 800.000 colones. ¿Me explico? Y ya teniendo 250 del pecho principal, ya ibas para arriba. Claro, él aportaba y aportaba muchísimo, pero nos hacía aportar a todos en medida y consonancia con nuestros ingresos. El, Para que todos cuidáramos el negocio. el mejor dirigente que ha tenido El Salvador, ¿te parece, don Sergio Torres Rivera? Pues te debo ser muy, pero muy sincero. Es básicamente el único presidente con el cual, bueno, no el único, porque empecé con Gustavo Torres Serna, hubo una época que estuve con don William Handel también, pero tal vez lo que ha tenido, lo que tuvo Sergio Torres toda la vida, es ese, o sea, el amor casi que enceguecido al Firpo. Hubo una época que yo fui tesorero, porque después fui desde la U hasta vicepresidente, ¿verdad? O sea, de los 5 vocales hay U hasta vicepresidente, pero hubo una época que fui tesorero y venían los famosos representantes o managers de jugadores argentinos y brasileños, ¿verdad? Era divertidísimo porque nos vendían y nos reuníamos, estaba don Sergio allá arriba en la Tapachulteca, y le decían, mire, don Sergio, aquí le traigo un jugador que es una bomba, este es el jugador Mozzaroli, juega en Rosario Central, es goleador 18 campeonatos, 18 goles en el campeonato y el campeonato no ha terminado. Acá traigo escúchame, acá traigo un VHS, Bueno, entonces había que ver. ya había VHS, ni siquiera era Había Betamax. VHS, claro, te estoy hablando más o menos cerrando los 80, y lo ponía. Y ahí no decía, y ahí está Mozzaroli, y al bendito Mozzaroli lo veía en una esquinita, ¿verdad? O sea, por allá, y en una jugada repetida, o sea, típico jugador, que en efecto vos después te enterabas que era un partido de Rosario Central, pero que era de reserva, que el estadio estaba lleno porque se jugaba la reserva antes de la entrada y que había entrado de cambio, ¿verdad? Entonces, y don Sergio se entusiasmaba y decía, sí, hay que comprarlo porque no sé qué. ¿Cuánto vale? De $50.000, decía el tipo. Eh, Danielito, sáquenle $50.000 para que... Mira, don Sergio, le quiero recordar que la ley de Hacienda nos dice que para toda transacción con persona extranjera no radicada hay que hacer una retención del 28%. Y ahí se paraba. No, 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 no. Son $50.000 limpios o Mozzaroli no viene. ¿Eh? Entonces, al fin y al cabo, eh, se esquivaban los 28, o sea, se hacía el recibo por una cantidad y nosotros mismos absorbíamos las retenciones, y venía el bendito Mozzaroli y no jugaba nada, o sea, ni canicas podía jugar, o sea, Paquetazo. pasaba cada rato. En eso eran las cosas que había que frenar a don Sergio, ¿verdad? Porque se entusiasmaba, se le quitaba, obviamente. Sin embargo, Juan, en sus diversas vueltas por allá, por Río y a veces por San Pablo, veía jugadores de los que andaban en Copacabana jugando fútbol playa y cuestiones así, y se los traía, y ahí salieron grandes contrataciones. ¿Entendés? De ahí vinieron. Yo me traje una vez en un vuelo que venían de Río, de Sao Paulo, donde venía de Sousa, pero no de Sousa Mora, sino que era otro de Sousa. Venía Plinio, un chiquitito, que también jugó con nosotros, y venía Toniño de entrada, me explico. Y Dos habían Santos. sido, correcto, y eran de los que había descubierto Juan jugando en Río. Yo venía de Uruguay y obviamente me los traía para este lado. O sea, es un poco la historia de cómo se manejaba el deporte en aquellas épocas. Era un poquito más artesanal, era más doméstico, era más
nuestro, Más silvestre. más silvestre, más nuestro. Más silvestre. Mira, Daniel, ¿por qué ha bajado el nivel de los... antes, ¿te ha mantenido presente en la directiva de Firpo desde esta década de los 80 hasta la actualidad o No, te no, 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 separaste no, no. hasta en algún momento? No, yo salí de la directiva en el año 1996, porque estaba en planes eh, de casarme y todo este tipo de cuestiones en un casamiento que resultó trunco porque no me casé, pero sí, obviamente, ya habían sido 13 años de directivo y necesitaba como que acuerpar dinero para la formación de una familia, etcétera, etcétera, y eso era importante. Entonces, dejé la directiva después de 13 años, me invitaron una vez más allá por el 2000, cuando estaban los Méndez, ¿verdad? Eh, Fui a un par de reuniones, pero tampoco me juramenté como directivo porque andaba en varias vueltas que no quería yo, digamos, volver a tomar la responsabilidad si no iba a cumplirla bien, ¿verdad? Y, y ahora la cuestión comenzó a la inversa, porque quienes comenzamos todo esto fuimos el Flaco Estrada y yo, ¿verdad? Que nos encontrábamos en los estadios con el Firpo que descendió, y el Flaco Estrada recibía donativos de la gente de los Estados Unidos, usulutecos, y llevaba una cuenta transparente y la publicaba en Facebook de lo que había recibido, y en los entretiempos bajaba y le daba a Rodrigo de Brito, el capitán, ¿me explico? La cantidad de dinero recaudada A para los que jugadores. repartiera entre todos. Al mismo tiempo, Rodrigo era compañero mío en el gimnasio. Daniel, el tema de los extranjeros es algo que quedó como, la pregunta no te la terminé de hacer. Si tenés $1 de presupuesto, tú como directivo, y tenés hasta 4, ¿no? Fichajes, 4 fichajes, ¿qué preferís? ¿Qué haces tú? ¿Traes 4 de Cora, 2 de Tostón o 1 de dólar, Daniel? Mira, la respuesta es sumamente fácil, solamente que en la concepción de los principales dirigentes de nuestro país no es así. Te dicen 4 de Cora, te dicen porque eso ayuda al espectáculo. Pero en realidad no es probablemente lo que tú necesites para el equipo. Yo soy de la idea que de lo que más carecemos nosotros a nivel de jugadores nacionales y que son, ojo, por cierto, muy importante, los más cotizados en el mercado, es de jugadores número 10, o sea, de volantes creativos armadores, o sea, Chencho sin fuego, para darte un ejemplo, ¿verdad? Que es una, ¿cómo te puedo decir? En el caso de Mauricio Cienfuegos es casi un prodigio que haya nacido un armador como él, un gestor de jugadas en nuestro querido país. Entonces yo invertiría realmente $1, un jugador de $1, en lo que necesitemos. Y por lo general lo que necesitamos son volantes armadores, creativos, números 10, ¿verdad? Y por lo general lo que pasa es que terminamos comprando delanteros. ¿Por qué? Porque hay delanteros que tienen en el exterior, digamos, más altura para cabecear, más potencia para patear, etcétera, etcétera, pero recorriendo nuestro país se pueden encontrar muy, muy buenos delanteros. Y con un 10 gestor de jugadas, si tenés 2 hombres en punta, podés llegar a tener los mejores delanteros formándolos en la cancha misma. Y en ese sentido, ¿cómo se ha armado Firpo para este torneo entonces, Daniel? En este sentido, tenemos 2 jugadores que pueden cumplir perfectamente bien la función del 10 creativo, porque son 10 creativos. Uno que es ya conocido del equipo, que lo fuimos a comprar en la época de Galo al Liberal de Quelepa, que es Marvin Ramos, ¿verdad? Marvin Ramos es muy buen armador y cuando lo dejan realmente jugar, es armador, es el jugador que te llega hasta el borde del área, reparte y después ve si en algún rebote se queda ahí esperando al borde del área, ¿verdad? Si hay algún rebote o algo y le cae, definitivamente va para adentro. Pero lo más importante de todo es que te alimenta juego a 2 delanteros. También esa función la cumple Barahona, el panameño que viene, que ha sido el número 10 de la selección de Panamá y que sin lugar a dudas se va a entender muy bien con Polo porque ya se conocen, ya han jugado juntos, ¿verdad? Y también con Ongangá en el caso específico, porque
son jugadores que conocen a su vez el terruño nuestro, el fútbol nuestro. Conocen a los porteros, saben dónde hay que patearles. Eso es muy importante de un extranjero que haya jugado antes en El Salvador para saber a dónde patearle a quién, de qué manera. Firpo se arma con Ogangan, se arma con Polo, son jugadores machos probados, como decimos nosotros. ¿Para qué está Firpo entonces? Para ir aterrizando en este torneo, para Mira, pelear por la categoría, para meterse entre los finalistas. ¿Para qué está Firpo? Y va 2 en 1, Daniel. ¿Qué te parece la propuesta de torneo que se ha hecho? ¿Le favorece a algunos equipos o no? Vale, vamos en orden. Firpo tiene un plan, obviamente, que hay que cumplirlo en 3 años, si todo sale bien. Obviamente, en el primer campeonato, que comenzaría este 5 de septiembre, y por supuesto su clausura, tener la oportunidad de salvar dignamente la categoría. O sea, no pasar por aquello de estar esperando si Jocoro pierde su último partido y nosotros ganamos, o sea, no. O sea, salvar la categoría con dignidad. En el siguiente campeonato, obviamente que estaríamos hablando 2021-2022, la idea fundamental es ya meterse a semifinales, o sea, estar entre los 4. No te digo que de pronto no pueda pasar en el campeonato anterior, que buscando salvarte estés entre los 8, pues, o sea, y logres meterte de alguna u otra manera, o entre los 6, si quedó de esa forma. Y en el año 2022-2023, que es el año de nuestro centenario, hay que salir campeones. ¿Me explico? Ahora, si cualquiera de estos pasos se logra antes de esas fechas, obviamente te habrás adelantado a tu planificación, ¿verdad? Y eso está muy bien, aunque hay que tener cierto cuidado porque los planteles triunfadores, así de buenas a primeras, vienen equipos que tienen mayor cantidad de dinero o buenos patrocinadores, sponsors atrás, te desarman el equipo. Te compran tac, tac, tac y te deshicieron la columna vertebral. Y lo interesante sería poder formar una buena base que nos lleve a cumplir estos objetivos. Me decías lo otro. El formato del torneo, ¿qué te parece? Mira, es distinto, se hace con la idea de jugar menor cantidad de fechas y tener menor cantidad de traslados en su primera fase, ¿verdad? O sea, al dividirlos a los 4 a los 12 en 3 grupos de 4, está muy bien, pero te quedan grupos desparejos y ahí hay que verlo, ¿verdad? Luego ese que te sirva para formar 2 grupos de 6, ya está un cachito más complicado, ¿verdad? Porque ya te implica lo que ganaste en una fase, lo puedes perder en la siguiente, te pueden tocar que el grupo de los pares, qué sé yo, todos fueron por casualidad de equipos que lograron llegar ahí, bueno, por mérito y todo, pero son más ganables y que los impares sean dificilísimos, ¿verdad? El que terminó primero, tercero, quinto, séptimo, ahí vamos re complicados, ¿verdad? Sin embargo, igual de todas formas, siendo cuartos de final a 2 partidos, semifinal a 2 partidos y final a 1, creo que se terminan jugando 22 partidos para los que llegan hasta la final. O sea, en cierta forma, es un buen sistema, ahorra en viajes, ¿ok? Lo cual es importante, por lo menos en esta primera fase, y te puede dar, ¿quién te dice que no? Un campeón sorpresivo, ¿verdad? La mejor de las suertes para Firpo. Soy de los que piensa, Daniel, que si los grandes están bien, todo el fútbol está bien. A nosotros nos interesa, digo, aficionados, comunicadores deportivos, dirigentes, etcétera, 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 que FAS ande bien, que Águila ande bien, que Firpo ande bien, que Alianza ande bien. No, porque si uno de estos anda renqueando, entonces, me explico, se pierde pues que vas a jugar con un FAS que anda muy mal ahorita, entonces el Águila le va a pasar encima, el Alianza va a traer ahí también el Firpo, pero si los 4 andan bien, si los 4, estoy hablando de estos 4 equipos que estarás de acuerdo conmigo, son los que más afición tienen, ¿no? Los 3 ya mencionados, Luis Ángel Firpo. Si estos 4 andan bien, el fútbol gana. Y a pesar de que no tenga tanta afición hoy en día, o sea, un clásico que es un grande y no se le puede quitar y está de regreso es Atlético Marte, eso es importante, ¿verdad? Atlético Marte solía ser ave negra de Firpo allá en Usulután, o sea, tenía los peores planteles de todo momento, pero llegaban a ganar a Usulután. El Firpo era terrible. Ahora sí, esperaste que lo había escuchado. De hecho, estás hablando, cuando hablas del Marte, de un equipo de los más ganadores del fútbol de El Salvador. Recientemente ese club de los más ganadores se metió el Metapan, pero apenas hace unos años.
Claro, con esa racha de títulos impresionante de Bochinche Portillo, 7 me parece que fueron con él nada más, y ujú, luego llega Zarco Rodríguez y otros 3 más. Entonces, ahí está Metapan, pero sí, Metapan existe de 20 años para acá, o menos incluso. Estoy hablando de existir en el Olimpo de los títulos del fútbol del Salvador, donde claro. está sin duda FAS, donde está Águila, donde está Alianza, con 13 o 14 o 12, give or take one, como dicen, porque está Sí. el tema ese de la otra copa, pero y ahí está Firpo también. Y Y ahí un Firpo fútbol con 10, femenino nosotros que tenemos 10 y tenemos una gran cuestión histórica para nuestro país. Somos tricampeones cuando los torneos eran torneos para hombres, para varoncitos, ¿verdad? O sea, de 4 vueltas y 2 vueltas de cuadrangular y final todavía, ¿verdad? Ahí fuimos tricampeones nosotros, o sea, 3 años consecutivos. acabas de usar una expresión, Dani, yo sé que no hay misoginia en ti porque No, yo he leído mucho lo que tú escribís y demás, pero hay muchos futbolistas que hablan de eso a veces, de el fútbol, mire, es de varoncito, mire, el fútbol es... no, Y fíjate que lo platicamos justo con el presidente de Firpo y él hablaba de un tema, hablaba de que si por él fuera, y esto lo dijo en Pizarrón Deportivo, la categoría femenina, que es una exigencia ahora también de FIFA para los equipos, pues si por él fuera mejor quedar afuera para concentrarse en otro. ¿Qué pensás tú de esto, Daniel? Porque ahora sabemos que el fútbol femenino está teniendo un desarrollo tremendo y luego y a veces las mujeres aguantan hasta más que los hombres algunas cosas, ¿no? no, Y en el escúchame. fútbol, ¿no? ¿Cómo ves, cómo tomaste esas opiniones de que tal vez el presidente de Firpo haya dicho, lo hizo en una entrevista que yo le hacía en Pizarrón Deportivo, que si por él fuera el fútbol femenino quedar excluido? ¿Y qué pensás de los futbolistas como Luis Suárez, por ejemplo? Suárez lo dijo una vez y esto generó un revuelo cuando dijo algo así como esa frase que solemos oír, el fútbol es de varoncitos, levántese o juegue como... Sí. ¿Qué pensás? No, no, yo te digo, yo digo esto del torneo de hombres, obviamente simplemente no pensando en ninguna cuestión de misoginia, sino que en otros que ganaron un campeonato o que ganaron un tricampeonato, con torneos cortitos, ¿verdad? Que era, a esta es nada más. Mirá, yo tengo un ejemplo latente, yo siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo toda mi vida. Yo soy hijo de madre, hermano de 2 hermanas, esposo de una esposa, padre de 2 hijas, y una de mis hijas es exactamente la persona con que ha portado el apellido de Rux, que es la mejor jugadora de fútbol de toda la familia que te has podido imaginar. Juega en la selección de la College Cup, ha ido a Estados Unidos, se hicieron partidos en Missouri con Diego Enríquez y con todos ellos. Sí. Juega en la escuela alemana en la selección, pero juega en la selección de la College Cup que hace las giras internacionales. Excelente, que es mi hija, y a mí me encanta verla jugar, me gusta verla jugar con sus compañeras y me gusta muchísimo el desarrollo del fútbol femenino desde esas épocas, porque te estoy hablando de señoritas de 16, 17 años que te hacen unos juegos impresionantes, De acuerdo. ¿verdad? O sea, saben, algunos tienen buenos técnicos y les enseñan a abrir espacios, todo este tipo de cuestiones. No, para mí el fútbol femenino es súper necesario. Creo que esta vez por carencia económica, en una de esas no se realiza, o no se realiza la sub-17 por el problema de estar trasladando eh, a los menores, digamos, de lado a lado. Pero con el recurso, Daniel, y con las condiciones dadas, ¿te parece que el fútbol femenino merece el mismo impulso que se le da a la 15, a la 17, a la reserva, a la de mayor, etcétera? Porque tú mencionaste algo bien importante y es cómo cada vez más chicas en El Salvador, ni te imaginas, bueno, sí te lo imaginas, tú lo ves, pero Ujú. muchos no se lo imaginan el interés que despierta el fútbol. No sé si sos aficionado de ver, por ejemplo, los lunes y los martes, antes de que pasara todo esto que está pasando ahora, Fox, por ejemplo, pasaba los partidos de la Liga Femenil MX. ¡Qué juegos! De veras, He qué nivel de visto, esas muchachas. Y he ahora, en medio de visto, pandemia, estamos viendo fútbol europeo femenino, sí. Inglaterra, Holanda, Estados Unidos. De veras que uno dice, estas chicas están a nivel de cualquier equipo. Ujú. Cuando vino la selección de Estados Unidos de playa, la que vino a jugar a CIFCO, al Auditorium, venía una seleccionada de fútbol soccer específicamente de los Estados Unidos, que era que creo que nos hizo un gol, creo que el apellido era Malone, una jugadora pero integral, si te das cuenta que juega playa y es seleccionada
nacional de su país en el fútbol soccer, o sea, hay una calidad increíble. Y ojo, hay también técnicos que se han especializado en esa rama, hay mujeres técnicos que se han especializado, obviamente, en esa rama. Y ojo, hay mujeres técnicos que ya dirigen, por ejemplo, en Argentina en segunda división. Es bien interesante. Hay algunas, o sea, todo esto está cambiando y está cambiando en Claro. pro de una política de FIFA, sí, pero de una cuestión lógica de equidad de género, pues. Sí, hay mujeres árbitro. Hay mujeres árbitros, claro. Bueno, eso, yo que estoy reestructurando ahora el estadio de Firpo, voy, veo los camerinos de los árbitros y toda la cuestión y me doy cuenta que hay una sola ducha. Inmensa, pero una sola ducha. Entonces, y varias veces han llegado líneas, cuartas árbitras, etcétera, etcétera, a Usulután. Entonces, obviamente ya dividí ese espacio, saqué dos mechas y con división en medio para que las señoras o señoritas árbitros tengan su espacio y los árbitros también. O sea, no todos tenemos que ir cambiando, todos tenemos que ir cambiando en este aspecto, ¿verdad? Todos, todos. Y ahí me gustó mucho una publicación tuya, Daniel, en tu Instagram, donde te sigo, donde creo que es la... A ver, tenés como... estás bien activo. Primero que nos regalás el pronóstico del tiempo y eso me llega. Tempranito. Yo hago el tiempo también en Canal 12, te quiero contar en Noticiero Hechos, y chequeo 3 fuentes. Veo, bueno, 4. Veo The Weather Channel, veo a la NOAA, veo qué dice el Ministerio de Medio Ambiente y leo qué decís vos. Así que... Y sacás la media y siempre le pegas. Y es bien difícil fallar cuando tenés esas fuentes. Entonces leí en una de tus publicaciones también esta serie de afirmaciones llenas de misoginia, como por ejemplo lo que dijo Nicolás Maduro, lo que dijo Lenín Moreno, etcétera, que son líderes, son personas a quienes un pueblo se supone ha elegido libremente, a quienes varias personas siguen, idolatran en el peor de los casos, y digo en el peor de los casos porque las maneras en las que se refieren a algunos temas, como este tema de la equidad de género, es tremendo. Y yo sé que tú estás en esa onda, sé que andás en ese sentido. Sí, Sabes, tengo tenés una hija que es una gran futbolista, como tú decís. una futbolista y está fíjate ese que apoyo. mi hermana, así rápidamente, mi hermana Silvia, que es la que me sigue a mí, siguió la carrera de mi papá en Naciones Unidas y, y es representante en Chile de Naciones Unidas en este momento y es una férrea defensora de todos los derechos de la mujer desde esa posición, tanto así que estando en Nicaragua, de representante de Naciones Unidas, por insistir mucho en el tema y robarle foco a doña Chayo Murillo, la sacaron del país ¿Te imaginas? por esa cuestión. Y ella es la que me alimenta con ese tipo de pronto de archivos, de cosas interesantes Buen contenido. que se hace a nivel de reivindicar las posiciones de género, de que sepamos de qué estamos hablando. A mí me parece increíble cuando veo atrás y me dicen, o sea, estamos en el año 2020, pero ni siquiera, o sea, en los 50, en los 40, en los 60, Daniel, las mujeres no podían votar. Sí. ¿Cómo es posible que eso, no estamos hablando de hace 1000 años, no estamos hablando, Sí. pero ni 100 años atrás, no tenían derecho a votar, a elegir. No, Es increíble. y cuando se les permitió el derecho al voto en El Salvador, mira qué interesante, que viene siendo 1938, para unas legislativas, tenían que ser o casadas, ¿Te imaginas? o si eran solteras, tener un título universitario, si no, no podían votar. ¿Me explico? Tremendo, Entonces, tremendo. esas eran las restricciones para el voto todavía en nuestro país. Nos falta todavía crecer en este campo. A nosotros nos falta bien poco, se nos está acabando el tiempo, Daniel, y quiero terminar con unas rapiditas, así como un tiki-taka, así, toque balón. Dale. A ver, Federer, Ali o Jordan, ¿quién de los tres? Mohamed Ali. ¿Por qué Mohamed? ¿Por qué Mohamed Ali? Porque fue un símbolo de su época y de su tiempo. Admiro al personaje, pero admiro a la persona también. Admiro a sus convicciones y admiro lo que vendía sobre un ring, porque fue un mercader, un mercadólogo, digámoslo así, del boxeo de una forma increíble. Escúchame que yo te estoy hablando de una época que cuando se transmitía en vivo una pelea de Ali, se paralizaba
el país y toda la gente estaba viendo esa pelea. ¿Me explico? El boxeo era porque estaba ahí Cassius Clay, Muhammad Ali. Como cuando peleaba Mike Tyson. No tanto, no tanto, ahí ya había pasado, pero las peleas, Ali Foreman, Ali Norton, todas esas peleas fueron peleas increíbles con Fraser, o sea, cuestiones increíbles. Bien, si Firpo tuviera el nombre de una canción de Pink Floyd, ¿cuál fuera? Echoes. Echoes, eso fuera Firpo. Y si fuera el nombre de una canción de Soda Stereo, ¿cuál fuera? Si Firpo tuviera el nombre de una canción de Soda Stereo, debería ser un juego de seducción. Juego de seducción. Sí, o Trátame Suavemente, tal vez, ¿verdad? No, Trátame Suavemente, Firpo. Dani, la última. Tocar Dale. Rux Parker en el Estadio Cuscatlán repleto, sold out récord, jamás para un concierto superando el de Iron Maiden, porque toda esta gente ha llegado a ver a Gerardo y a Daniel, o tocar en el Madison Square Garden, te llevan a voz de guitarrista de Pink Floyd en una presentación junto con Gilmour, junto con los que están ahora en el line-up de Floyd, y vas a estar tú ahí con ellos. ¿Cuál de los dos? Creo que la respuesta es fácil, pero también hay una ahí que es muy importante. Mira, a mí me encanta Pink Floyd, pero obviamente para mí tocar con el compadre siempre es una cuestión muy, pero muy importante. Y no es porque necesariamente tenga que ser en el Cuscatlán lleno. Hemos tocado, gente, ¿no? Ajá. Hemos tocado en círculos estudiantiles con 30 personas, de pronto, no sé, cosas que pasan por promoción y todo eso, pero siempre es divertido cuando nos ponemos a hacer música. Y es simple y lisa y llanamente porque decidimos hacer música cuando queremos divertirnos, o porque todo empezó por objeto de diversión, realmente, ¿me entendés? Entonces, para mí crear las canciones de Rux Parker, después juntarme con el compadre para ensamblarlas y hacerlas y tirarlo sigue siendo una cosa impagable, ¿verdad? Qué bueno. Daniel, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Carlitos, mucho éxito en lo que estás haciendo, en todas tus labores, y a darle con todo. A darle con todo. Un abrazo, saludos a la familia, Daniel. Muy bien, serán dados, Carlos, éxito, que todo salga bien. Éxito para ti también, gracias por habernos acompañado. Otro día seguro Moisés te va a agarrar para hablar de música, y ahí que se puede hablar bastante. Ahí nos va a agarrar lo vamos a agarrar, yo sé que no tenemos tiempo. Interesante el lado del que hemos conocido del arquitecto Daniel Rux del Bo. Muchos crecimos viéndolo en televisión y escuchándolo en radio, o siendo parte también del movimiento musical del cual fue parte del Salvador, del cual sigue siendo parte seguramente, pero hemos conocido su faceta deportiva. Y bueno, le deseamos suerte a él, a su Luis Ángel Firpo, que lo ama tanto de corazón. Recuerden seguirnos en Spotify, recuerden seguirnos también en Apple Podcasts como Deportes 503, o en el canal de YouTube de Sonora FM, de Buenos Días Sonora, el canal de YouTube de Buenos Días Sonora. Ahí pueden encontrar también el podcast Deportes 503 y muchos otros podcasts también para complacer todos los gustos. Los espero en la próxima edición de Deportes 503. Les quisiera adelantar tanto, pero tenemos cosas muy especiales preparadas para ustedes. Muchas gracias. Estamos dándole chance al sonido porque a veces cuesta que agarre. 1, 2, 3, probando sonido. 1, 2, 3, probando sonido. 1, 2, 3, vamos con introducción. 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo. Comunidad Deportes 503. Miren que poco a poco vamos creciendo bastante.
Me gusta recibir sus comentarios y escuchar cuando dicen estamos pendientes del siguiente podcast. Que bueno, hoy traemos a alguien que ustedes probablemente conocerán por su faceta en la televisión de El Salvador, por su faceta en la música de El Salvador, y muy pocos sabrán que tiene muchísimos años de ser directivo de un equipo por el cual él pregona ser aficionado y lo ha hecho por años. Estamos hablando del buen amigo Daniel Rux y de su faceta en Luis Ángel Firpo. Tiene que ver mucho con deporte, tiene que ver muchísimo con lo que está próximo a suceder, que ya va a comenzar el torneo, así que los dejamos con eso.